Hola, en este video les voy a presentar la estructura de costos de largo plazo de una empresa. Recordemos que la producción en el corto plazo solamente puede aumentar en la medida que contrate mayor nivel de trabajadores, ya que el costo, o mejor dicho, no el costo, sino el nivel de capital, es decir, el tamaño de la planta, no la puede modificar en la empresa. En consecuencia, si uno parte de una situación, por ejemplo, en la cual la empresa tiene una estructura de costos dado por el tamaño de una empresa pequeña, llamémosle pequeña A, donde produce 100 unidades, esas 100 unidades le cuesta en promedio cada una de esas unidades 2.100 pesos. Si de repente necesita aumentar la producción porque por lo que fuera, por la situación de una política de expansión de la empresa, porque hay una mayor demanda y por lo tanto eso implica un mayor nivel de producción. Si la empresa en el corto plazo no tiene posibilidades de aumentar el tamaño de la planta, por lo tanto la única forma de lograr un aumento en la producción es de contratar mayores trabajadores. Entonces el costo medio de producir, en este caso pensemos que la producción aumenta en un 10%, pasa de 100 a 110, lo que va a suceder es que el costo medio pasó de 2.100 a 1.800 unidades producidas. Disminuyó, está muy bien. Pero pregunto, ¿este nivel de costo de 1.800 pesos por cada unidad de las 110 unidades que produce la empresa es el mínimo posible? No. Si uno puede aumentar el tamaño de la planta, es decir, a medida que va pasando el tiempo, el corto plazo se transforma en el largo plazo, es decir, tiene tiempo suficiente la empresa de aumentar el tamaño de la planta y pasar a una empresa sigue siendo pequeña, pero un tamaño un poco mayor que la empresa A, o sea, llamémosle pequeña B, fíjense que los costos medios disminuyeron. ¿Por qué? Porque, bueno, puede estar sucediendo que en esta zona, como se puede apreciar, hay rendimientos crecientes a escala. La producción, los insumos aumentan en una proporción y la producción aumenta en una proporción mayor a la de los insumos. Por lo tanto, los costos medios tienden a disminuir. Entonces, ¿qué sucedió? Al aumentar la planta, aumentar el tamaño de planta, ¿sí? El tamaño de la empresa, lo que sucede es que los costos medios disminuyeron. Entonces ya no es, estas 110 unidades ya no producen a un costo medio de 1.800 pesos, producen a un costo medio de 1.600 pesos. Por lo tanto, como se puede ver, a medida que la empresa tiene posibilidad de modificar su tamaño de planta, puede ajustar ese tamaño de planta al nivel de producción que necesite y por lo tanto reducir los costos eventualmente. En esta situación sería aprovechando las economías de escala que existen aumentando el tamaño de la planta. Misma situación, supongamos que estamos en una zona donde tenemos rendimientos constantes a escala, es decir, que si los insumos aumentan al doble, la producción va a aumentar al doble. La empresa está produciendo 500 unidades a un costo promedio de 1.000 pesos por cada unidad. Supongamos que en el corto plazo la demanda aumenta y por lo tanto tiene que pasar de producir de 500 a 550 unidades. Como en el corto plazo no tiene posibilidad de aumentar el tamaño de planta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a contratar mayor nivel de trabajadores. Ese mayor nivel de trabajadores va a hacer que los costos medios aumenten eh, al nivel de 1.300 pesos por cada unidad producida. Capaz que le conviene capaz que le conviene a la empresa contratar mayor trabajadores y a pesar que los costos medios aumenten. Pero pregunto, ¿estos 1.300 pesos en el largo plazo representan un costo único, un costo mínimo o es posible mejorar? Es decir, ¿es posible reducir el costo medio de estos 1.300? Evidentemente la respuesta es sí, sí se puede. Si la empresa pasa de un tamaño mediana A a mediana B, lo que va a suceder es que los costos medios, ¿sí?, vuelven a disminuir, ¿sí?, a 1.000 pesos, aprovechando las economías de escala desde la planta A, de mediana A la planta mediana B. Entonces los costos medios con un tamaño de planta un poco mayor, ¿sí?, disminuyen respecto de la situación de corto plazo y vuelve a tener un costo medio de 1.000 pesos por unidad producida. ¿Cuál es el punto? Que a medida que el tiempo avanza, o sea, estamos en el largo plazo y la empresa puede tomar decisiones de producción no solamente modificando la cantidad de trabajo, sino modificando la cantidad de capital, la estructura de costos medios siempre va a estar en el mínimo,
¿sí?, posible de la estructura de costos medio y de corto plazo. De ahí lo que tenemos es una curva envolvente de todos los costos medios de corto plazo para formar la curva de costos medios de largo plazo. Bueno, espero que les haya servido la explicación. Hasta luego.